Fisiológicamente, el ser humano está preparado para alimentarse con alimentos. Y yo sé que esto suena un poco redundante o hasta incluso irónico, pero muchas veces en situaciones de apetito elegimos consumir un producto refinado antes que un alimento real. Y esto tiene una explicación. No es simplemente una adicción, que lo es, pero también tiene una explicación científica que si la podemos empezar a entender de a poco y de manera progresiva, lo podemos ir cambiando. Y lo digo porque muchas veces terminamos en un nutricionista que nos da estas dietas súper estrictas y restrictivas y no la podemos llevar adelante, o si la hacemos por tiempo muy corto y podemos sufrir el famoso efecto rebote, que hasta incluso es más perjudicial. Entonces, si entendemos por qué, también podemos entender cómo llevar adelante, y lo primero que tenemos que entender es que cuando nosotros consumimos estos productos refinados vamos a estar dándole de comer a bacterias que después van a tomar decisiones por nosotros. ¿Y cómo es esto? La microbiota es el ecosistema microbiano que compone todo nuestro tubo digestivo, ¿no? Es una gran familia de bacterias, virus, parásitos, incluso helmintos. Hay un montón de diferentes microorganismos que tienen que estar en una armonía perfecta. Cuando nosotros empezamos a consumir estos productos refinados, vamos a empezar a generar lo que se llama una disbiosis, que es un sobrecrecimiento bacteriano del tubo digestivo, y estas bacterias que van a empezar a formar parte mucho más importante de nuestra microbiota van a necesitar de estos productos refinados para poder sobrevivir. ¿Cómo llega esta bacteria o esta familia de bacterias a poder tomar decisiones por nosotros? Existe lo que se llama el sistema nervioso entérico, que son neuronas reales como las del cerebro que están en torno a todo el tubo digestivo. Estas neuronas, muchas veces se dice que el intestino es nuestro segundo cerebro, pero en realidad es nuestro primer cerebro, porque en nuestra fase de gestación, cuando estamos en la panza de nuestra madre, se gestan primero las neuronas del intestino antes que las del cerebro. Y tiene sentido, ¿no? Porque tenemos que tener la capacidad de digerir algo que nos va a mantener vivos. Por lo cual tiene sentido que las neuronas del intestino se gesten primero. ¿Y qué va a pasar? A través del nervio vago, que es un nervio muy largo, se genera la conexión intestino-cerebro, que siempre les nombro en todos los videos, y que es una conexión real. ¿Y qué va a pasar? El sistema nervioso entérico va a analizar, va a estar permanentemente analizando y procesando información proveniente de todo lo que ingerimos como alimentos o derivados, y va a tomar decisiones en consecuencia. Por eso puede existir la posibilidad de que nos genere una adicción. Imagínense que la cantidad de neuronas del sistema nervioso entérico son las mismas que la de la médula espinal. La médula espinal es ni más ni menos que la prolongación del cerebro. Es la que atraviesa toda la columna vertebral y le da información desde y hacia todo el cuerpo. Y al mismo tiempo, la microbiota está compuesto por 20 veces más cantidad de células que todo nuestro cuerpo. Entonces ahí podemos empezar a tomar una dimensión del tamaño del ecosistema microbiano del tubo digestivo y del tamaño del sistema neuronal que está en el tubo digestivo. Y ya con esta información podemos empezar a entender por qué va a pasar lo que va a pasar, que tiene que ver con que si estas bacterias, que son bacterias proteolíticas nocivas para nuestra salud, empiezan a aumentar en tamaño, van a ser adictas a estos productos refinados, y cuando nosotros dejemos de consumirlos porque a lo mejor queremos empezar a hacer las cosas bien, no vamos a poder, porque estas bacterias van a reclamarle al sistema nervioso entérico que necesitan estos productos. El sistema nervioso entérico, vía nervio vago, a través de la conexión intestino-cerebro, se lo va a comunicar a nuestro cerebro y nosotros vamos a ir a consumirlo. Y muchas veces, cuando tenemos hambre y no podemos diferenciar entre hambre real y ansiedad, vamos a la heladera y ahí es donde elegimos mal. Pero tampoco esto es para sacarnos una responsabilidad encima. Esto es para que lo podamos entender. Si nos ponemos a ver los estudios de los últimos 20 años, los índices de sobrepeso y obesidad han aumentado increíblemente. Pero eso no es todo. En los países desarrollados, 1 de cada 3 personas consume medicamentos para los problemas metabólicos, es decir, hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, hipercolesterolemia, y muchas veces hasta incluso pensamos que estos medicamentos son una cura, y no es una solución, es un paliativo que solamente va a prolongar o intentar prolongar
algo inevitable que tiene que ver con un colapso metabólico. ¿Cómo podemos darnos cuenta si lo que estamos teniendo es hambre real o ansiedad a causa de esta necesidad que estamos teniendo de bacterias nocivas para nuestra salud? En primer lugar, lo que tenemos que entender es que si nosotros comemos 2, máximo 3 veces por día es suficiente. Si nosotros tenemos hambre todo el tiempo, y todo el tiempo significa cada 2 o 3 horas, esto es ansiedad. Entonces acá es donde muchas veces terminamos de comer mal a la noche, tarde, nos vamos a dormir, no descansamos bien porque obviamente, ¿no?, el hígado empieza a colapsar, todo el sistema digestivo, ¿no? Se empieza a generar lo que se llama una hiperpermeabilidad intestinal, es un sistema que tiene que estar sellado y se empieza a abrir, entonces hay muchos tóxicos que empiezan a penetrar a nuestro organismo y se empiezan a filtrar, van a colonizar nuestras articulaciones, hasta que incluso puede colonizar nuestro cerebro, porque después de varios meses o años de mal consumo de alimentación, empieza a atravesar la barrera hematoencefálica, va a colonizar también nuestro cerebro y nos va a dar una depresión, angustia, y también acá es donde terminamos encerrados y encerradas. Decimos que estamos con una depresión, eso nos genera ansiedad y la ansiedad nos lleva a comer mal. Y es un círculo vicioso real, pero también tenemos que entender que no es solamente nuestro cerebro. Estamos siendo dominados por estas bacterias de todo el tubo digestivo. Si yo les digo que nosotros tenemos que saber elegir, porque si comemos cada 2 o 3 horas y seguimos teniendo hambre, esto es ansiedad. Esto es necesidad de productos ultraprocesados. Y acá es donde puedo empezar a decirles que si ustedes tienen hambre, vayan a la heladera y piensen, ¿hambre de qué es? ¿Hambre de una fruta o de una tostada? ¿Qué tengo sed? ¿De agua o un vaso de gaseosa? Si nosotros empezamos a identificar que nuestra situación de apetito, ya sea hambre o ansiedad, es de un producto refinado, ahí es donde tenemos que empezar a hacer como un hacking. Es decir, tenemos que empezar a intentar engañar todo nuestro sistema digestivo y vamos a empezar a cambiar. Un día o en algún momento tomamos un vaso de agua, también podemos comer una fruta, como les decía, un alimento real, algo que no venga en un paquete plástico, y de esa manera vamos a empezar a entender lo que sentimos. Obviamente, y como cualquier adicción, porque no se equivoquen, esto es una adicción real, vamos a tener un síndrome de abstinencia. Es decir, nos vamos a sentir más ansiosos, más angustiados, hasta incluso podemos tener sudoración, podemos tener muchas sensaciones que nunca antes habíamos sentido y tiene que ver con esta abstinencia. Bueno, es un proceso que lo podemos pasar. Obviamente es muy importante que estemos supervisados, pero también tenemos que entender que es un proceso que tiene un límite. Después de 1 mes, máximo 2 meses, que estemos haciendo estas buenas conductas de alimentación, esas bacterias se van a morir y ahí es donde vamos a poder empezar a alimentarnos mejor. Si queremos pasar de comer muy mal a comer muy bien de golpe, no lo vamos a poder lograr porque colapsa nuestro sistema nervioso, tanto entérico como central. Entonces vayan haciéndolo de a poco. Obviamente esto tiene que estar acompañado, porque si no tenemos un movimiento, ¿no?, como les digo siempre, hay que moverse, hay que generar contracción muscular. En los músculos está la clave. Cuando nosotros generamos contracción muscular, liberamos mioquinas que nos van a ayudar muchísimo a la buena alimentación. Entonces también háganlo. Salgan al aire libre, no se queden en la cama, traten de que les pegue el sol, el fresco, el calor, no importa. Tienen que salir, se tienen que mover y de esa manera van a poder también despejarse. Y lo peor que podemos hacer es despertarnos a las 2, 3 de la mañana, ir a la heladera y comer un dulce. Es difícil, pero traten de no comprar. Como les digo siempre, si no compramos, no tenemos, no lo consumimos. Espero que les sirva y que lo puedan llevar adelante. Nos vemos la próxima. Que esté muy bien. Chau.